Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer registro de rayos gamma. Mi nombre es Viridiana Arriaga Arroyo, pertenezco al grupo 2 de la materia de registro geofísicos de pozos, impartido por el físico Gustavo Mendoza en la Facultad de Ingeniería para la carrera de Ingeniería Petrolera. Bien, para empezar pues vamos a empezar a definir qué es un registro geofísico. Esto va a ser una grabación contra profundidad de algunas de las características de las formaciones rocosas que son atravesadas por un pozo y hechas por aparatos de medición, es decir, sondas que van a estar dentro del pozo. Principalmente pues se van a medir parámetros como son la porosidad, la densidad, la resistividad, los rayos gamma, el diámetro del agujero, entre otros muchos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues es que a través de ellos se van a poder medir varios parámetros físicos que están relacionados con las propiedades geológicas y petrofísicas de los estratos a estudiar. Nos van a proporcionar información sobre los fluidos que están presentes en los poros de las rocas, ya sea agua, aceite o gas. En pocas palabras, pues nos van a permitir dar una descripción de la roca que estamos estudiando o que se va a estudiar. Una de las principales funciones pues va a ser proporcionar información sobre la localización y evaluación de los yacimientos de hidrocarburos. También vayan a ayudar a la caracterización de los yacimientos y evaluar reservas, entre muchas otras cosas. Sus objetivos principales pues van a ser determinar las características de la formación, como son la porosidad, es decir, la Fi, resistividad, RT, la saturación del agua, el SW, o bien la saturación de hidrocarburos, SHCS, o sobre el SO. También nos van a permitir observar cambios en la litología, comprender la desviación y el rumbo del pozo, así como el diámetro del mismo. Y también pues, nos permiten determinar la dirección del echado de la formación de la cementación, evaluar la cementación y las condiciones mecánicas, conocer las condiciones mecánicas de la tubería de revestimiento. Pues estos registros son usados para muchas cosas dentro de la industria, las cuales son importantes y entre las cuales vamos a tener la correlación y límites entre las capas, la diferenciación entre las rocas duras y blandas, determinar los cuerpos permeables, discriminar entre capas de agua y aceite, determinar el contacto de agua-aceite o agua-hidrocarburo, determinar cuantitativamente la porosidad y el índice de agua, determinar la producción, la productividad, es decir, el tipo de movimiento que tienen los hidrocarburos. También nos va a permitir un pronóstico de los fluidos a producir, nos va a permitir determinar la litología, el volumen de arcilla, la salinidad del agua de la formación, nos va a permitir tener también una medida del diámetro del agujero, determinar la cantidad de cementación, determinar los daños de la tubería, determinar la temperatura, el medidor de desviaciones, la medición del gasto del fluido y también la medición de densidad del fluido, solo por mencionar algunas de los tantos usos que tiene. Y bien, dentro de la clasificación pues tenemos, se divide en dos grandes grupos que van en función del principio físico de la herramienta. Entre estos encontramos la resistividad, que puede ser profunda o somera, los acústicos y los radioactivos, así como los mecánicos. Y por otro lado también están los que están en función de la propiedad petrofísica a medir, como son los de resistividad y los de porosidad. En este caso pues nos vamos a enfocar en los radioactivos porque abordaremos el de rayos gamma. Bueno, pues estos registros radioactivos nos van a permitir proporcionar información acerca de las propiedades radioactivas de las rocas. A través de ellas pues, se va a poder determinar la porosidad de la formación de manera indirecta mediante sondas radioactivas o sónicas. Las sondas nucleares pues, usan fuentes reactivas que van a permitir determinar algunas características de la formación. Hay tres tipos de sondas, que son las de neutrones, que son neutrón compensado, las de densidad, que es decir, las de litodensidad compensada, y las de radiación natural, que son las de radio gamma espectral o espectroscopía de rayos gamma. Cabe mencionar que para medir la radiación natural no se van a requerir fuentes radioactivas. La información que proporcionan pues, va a ser útil para que se pueda determinar el volumen de arcilla y el contenido de minerales radioactivos dentro de la roca.
Bien, pues el principio físico que tienen este tipo de registro, el registro de rayos gamma, pues se divide en 3 fases. La radiación alfa. Esta radiación va a ocurrir en elementos muy pesados como son el uranio, el torio, el radio, solo por mencionar algunos. Al ser emitida una onda de radiación tipo alfa, pues va a ocurrir una transmutación de los elementos. Es decir, que va a haber hay una reducción de 2 protones y 2 neutrones menos, transmutando en un átomo de un elemento diferente. Las ondas de rayos gamma pues van a ser muy leves, no van a tener mucha fuerza para poder atravesar materiales gruesos, es decir, que van a atravesar únicamente materiales muy delgados, como son el papel films o la ropa muy delgada. Por otro lado, pues tenemos la radiación beta. Al tener una carga negativa y una masa más pequeña, pues se tienden a reaccionar menos con la materia, a diferencia de las alfa. Pero pues van a tener un poder de penetración mucho mayor. Se van a originar en un proceso de reorganización nuclear, es decir, el núcleo va a emitir un electrón junto con una partícula casi sin masa, llamado antineutrino, que se va a llevar algo de la energía perdida por el núcleo. Se va a llevar a cabo en átomos ricos en neutrones, elementos producidos por reacciones nucleares naturales. Y si el núcleo pues expulsa una partícula beta, entonces el neutrón se va a transformar en un protón. Y en caso de las ondas beta, pues van a atravesar van a llegar un poco más lejos que las ondas alfa. Únicamente van a poder ser detenidas por materiales como láminas metálicas, como madera densa, como ropa gruesa. Y finalmente tenemos la radiación gamma. Pues las emisiones alfa y beta van a venir asociadas con la radiación gamma. Suelen tener su origen en el núcleo excitado. Tras la emisión beta o alfa, el núcleo aún tiene un exceso de energía que es eliminado con ondas electromagnéticas de frecuencia alta. Este tipo de rayos pues no poseen carga ni masa, por lo que la emisión gamma del núcleo no conlleva cambios en su estructura interna. Van a interaccionar con la materia, chocando con las capas electrónicas de los átomos que estén en su camino, lo que va a provocar pues que haya una pérdida en la cantidad de energía radiante, con lo que pueden atravesar grandes distancias y va a ser detenidas. Las ondas gamma van a ser detenidas únicamente por elementos muy gruesos o densos, como son la pared gruesa, el concreto, la pared de plomo, incluso por el agua. Bien, ahora vamos a tomar los 2 tipos de registros de rayos gamma. El primero es el registro de espectroscopía de rayos gamma o GNT. La respuesta esperada de una sonda de rayos gamma va a depender del contenido de arcilla de una formación. Sin embargo, esta pues no va a tener la capacidad de diferenciar de elementos radiactivos que produce la medida. Parte de la radiación gamma natural encontrada en la Tierra pues generalmente es emitida por elementos radioactivos de la serie del uranio, torio y potasio. Analizar las cantidades de torio y potasio pues nos va a permitir identificar el tipo de arcilla que se tiene. Sin embargo, en el análisis del uranio pues nos va a permitir reconocer rocas generadoras, así como la presencia del material orgánica dentro de las arcillas. Por otro lado, las rocas carbonatadas permiten obtener un buen indicador de arcillosidad, siempre y cuando se le reste la contribución de uranio a la curva de rayos gamma. Otras curvas que pueden ser observadas pues son las de potasio, es decir, pota, la de torio, Zo, y la de uranio, ura. Y pues se pueden obtener relaciones entre estas 3 curvas con el fin de determinar el volumen de arcilla y otro tipo de análisis. Por un lado tenemos la relación uranio-torio, o bien llamada GRUT, la relación potasio-torio, o bien GRKT, y la relación uranio-potasio, GRUK. Algunas aplicaciones de este tipo de registro pues son el análisis del tipo de arcilla, la detección de minerales pesados, el contenido de potasio en la evaporita, la correlación entre pozos y estimar contactos entre las formaciones. Por otro lado, pues también tenemos el registro de rayos gamma natural o GR.
Este va a medir la radioactividad natural de las formaciones, va a detectar y evaluar depósitos de minerales radioactivos como son el potasio y el uranio. Y cuando se trata de formaciones sedimentarias, el registro pues va a reflejar el contenido de arcilla de la formación. Esto dado el proceso de meteorización que hubo previamente de las rocas. Los elementos radioactivos pues se llegan a desintegrar en partículas del tamaño de la arcilla, por lo que pues las lutitas tienen emisiones de rayos gamma mayores a los de las arenas. Es decir, que mientras mayor sea el contenido de arcilla, mayor será la emisión de rayos gamma. Las formaciones limpias generalmente tienen un bajo nivel de materiales radioactivos, es decir, selenita volcánica, granito, agua de formación con sales disueltas de potasio, minerales pesados esporádicos, entre otros. Principalmente pues, se va a emplear como indicador de arcillosidad para correlaciones de pozo también para correlacionar con registros de pozo entubado, identificar capas limpias y determinar el espesor de dichas capas o de algún otro tipo de capas. Bien, ahora para el cálculo de arcillas, pues primero se debe de calcular el índice de rayos gamma de las lutistas a partir de un perfil de rayos gamma o RG a partir de este momento. De acuerdo a la fórmula propuesta por Schlumberger en 1974, la cual nos dice lo siguiente. El IRG o el índice de rayos gamma va a ser igual al RGL, es decir, la lectura de rayos gamma de la formación, la lectura que nosotros hayamos decidido obtener, menos el RG mínimo, es decir, el valor mínimo de rayos gamma o la arena limpia o carbonatada, entre el RG máximo, que va a ser el valor máximo de rayos gamma, es decir, la línea de lutitas, menos el RG mínimo. Una vez obtenido esto, se va a pasar al cálculo del volumen de arcillas. Cabe mencionar que se considera al IRG como un método lineal, pero pues del volumen de arcillas o BSH. Sin embargo, pues esto va a tender a que se exagere el volumen, por lo que pues se van a usar algunas relaciones. Varios autores pues han definido una serie de relaciones para cada tipo de roca o era geológica en la que se localice nuestra formación. Tenemos Larionov, que nos proporciona dos ecuaciones, una para rocas más antiguas o consolidadas, es decir, para rocas del Jurásico, que nos dice que el volumen de arcilla va a ser al punto 33 por 2 elevada a la 2 IRG menos 1. También Larionov nos da otra para rocas no consolidadas o rocas del terciario, los cuales nos indican que es el volumen de arcilla es igual al 0.083 por 2 elevado a la 3.7 IRG menos 1. También tenemos a Stiver, que nos proporciona una ecuación para las rocas del Mioceno-Plioceno, la cual nos indica que el volumen de arcilla va a ser igual al IRG entre 3 menos 2 IRG. Sin embargo, esta relación nos tiene dos variaciones. Una que va específicamente para el Mioceno, que es la variación de Stiver 1, y la variación 2, que es la variación para el Plioceno. Para la variación Stiver 1, pues nos va a decir que el volumen de arcilla es igual al IRG entre 2 menos IRG, mientras que la variación de Stiver 2 nos va a decir que el volumen de arcillas va a ser igual al IRG entre 4 menos 3 IRG. Finalmente, tenemos la relación de Clavier, la cual nos va a indicar que el volumen de arcilla va a ser igual al 1.7 menos la raíz cuadrada de 3.38 menos el IRG más 0.07, estas dos últimas elevadas al cuadrado. Y bien, como lectura del registro, pues es importante indicar que se tiene que localizar primero el carril en el que se encuentra. Una vez localizado, también identificar los grados API que se están manejando.
ya sea de 0 a 100 o de 0 a 150 grados API, dependiendo del tipo de registro que se haya manejado. Una vez que se haya identificado esto, pues se va a leer de izquierda a derecha y se va a apreciar en cada subdivisión del carril el valor que tiene cada línea que te muestra ese registro. Por un lado, si el registro de rayos gamma es bajo, pues va a indicar un bajo contenido de arcilla. Si el RG es alto, pues va a indicar un alto contenido de arcilla. Y bien, vamos a ver un ejemplo. En el registro que se muestra, encontramos en el primer carril el registro de rayos gamma y el caliper. En el segundo carril pues vienen indicadas las profundidades. Las profundidades van del 5.525 metros a 5.625 metros de profundidad. En este caso, para poder trabajar, vamos a tomar a la profundidad de 5.572.5 metros, en el que encontramos que hay una lectura de 100 grados API. Asimismo, pues tenemos que identificar nuestra línea de lutitas, que es el RG máximo, el cual se encuentra en 136.6666 y pues también está indicado en una línea morada con un puntito justo donde está nuestro nivel máximo o nuestra lectura máxima del registro de rayos gamma. Por otro lado, la línea de arenas o el RG mínimo está indicado con una línea rosa y con un puntito. Ahí nos muestra que el valor mínimo es de 4.99.995 grados API. Entonces, una vez realizando los cálculos, nos queda el IRG va a ser igual a 100 menos 4.99.995 entre 136.666 menos 4.99.995. Nos va a dar una lectura del IRG de 0.7215. Una vez obtenido este valor, pues vamos a calcularlo. Nuestro pozo se encuentra en la era de la brecha del Cretácico. Sin embargo, vamos en esta ocasión, como fines prácticos, vamos a calcular nuestro volumen de arcilla con cada una de las expresiones presentadas anteriormente. Sin embargo, las dos únicas que se estarían utilizando teóricamente serían las de Larionov para rocas no consolidadas o rocas del terciario y para rocas y la ecuación de Clavier. Entonces vamos primero por el Larionov para rocas consolidadas, es decir, rocas del Jurásico. El volumen de arcilla va a ser igual a 0.33 por 2 elevada a la 2 por 0.7215 menos 1 y nos va a dar un volumen de arcilla de 0.5672. Por otra parte tenemos el Larionov para rocas del terciario, que es la que se estaría manejando teóricamente en este pozo. Y nos dice que el volumen de arcilla es igual a 0.083 por 2 elevada a la 3.7 por 0.7215 menos 1 y nos va a dar un volumen de arcilla de 0.4451. Por otro lado también tenemos Stiver para Mioceno y Plioceno y nos indica que el volumen de arcilla va a ser igual a 0.7215 entre 3 menos 0.7215, dando un volumen total de 0.4634. Por otro lado está la variación de Stiver 1, que es para rocas del Mioceno, y nos dice que es 0.7215 entre 2 menos 0.7215, dando un volumen de arcilla de 0.5643. La variación de Stiver 2, es decir, para rocas del Plioceno, tenemos que es 0.7215 entre 4 menos 3 por 0.7215, dando un volumen de arcilla de 0.3931. Finalmente, la expresión de Clavier nos va a indicar que el volumen de arcilla es igual a 1.7 menos la raíz cuadrada de 3.38 menos 0.7215 más 0.7, estas dos últimas elevadas al cuadrado, dando un volumen total de 0.5341. Como podemos ver, pues tanto Clavier como Larionov sí tienen una diferencia en el cálculo de arcillas,
y por lo tanto pues suele usarse más la expresión de Clavier que cualquier otro teórico, dada la cercanía o dada la generalización que tiene de su ecuación. Y bueno, eso sería todo. Aquí hay algunas referencias de donde se obtuvo la información y por mi parte ya sería todo. Gracias.